día a todos. De poquito vamos a ir. Estoy grabando un poco la reunión por ahí para alguno que me ha pedido alguna fracción. Disculpen el desorden, pero bueno, la verdad es que ha excedido las expectativas y esto generó que las cuentas que se requieran sean diferentes. Dado eso, bueno, es diferente la interfaz, hay que cambiar todo, y bueno, tiene algunas complicaciones, que bueno, hay que irlas aprendiendo con estas nuevas versiones. A ver, sobre el anfitrión, le vamos a dar unos minutitos para que, si les parece, en 3-4 minutos, arrancamos. Bueno, vamos a liberar para que ya la gente pueda ir ingresando todo. Hola Luciano, buen día. Buen día, Pedro, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Todo bien, la verdad, súper estresado, hice todo esto contra reloj. Me imagino. Me excedió la cantidad de personas, entonces tuve que cambiar la cuenta. Es la cuenta de un amigo, que tuve que cambiarle el perfil, cambiarle la foto, cambiarle todo, porque obviamente hay cosas que no llegás a hacer. Entonces, bueno, es complicado. Bueno, pero bueno, vamos a ver si sacamos algo en claro. Esperemos que sí, les pido nomás que me tengan paciencia. Es importante que... Acá no veo perdón que los muteo a todos, desmútense cuando quieran. Los voy mutando por una cuestión de cantidad, pero desmútense cuando quieran y Pedro, creo que te mutea a vos también. Quiero ver cómo acá se... Es tan distinto la computadora. Bueno, depende de las versiones, te cambia algunas cosas y esto genera algunos problemas. Bueno, si les parece, a las 1:40 arrancamos, en 2 minutos. La verdad que lo mandé, bueno, a último momento por el cambio justamente de versión y demás. Ahí está Fernán. Bueno. A las 1:40 arrancamos, en 2 minutos arrancamos. La presentación va a tener, no quiero hacer ningún spoiler, pero voy a trabajar un poquito sobre 3 temas, que van a ser qué dólar es relevante para el mercado inmobiliario, porque esto vi que generó muchas dudas. Estadísticas de los precios pre y post cuarentena, y técnicas de indexación de las tasaciones. Indexación es actualizar, cosa que en Argentina está prohibido, por ejemplo, indexar alquileres, pero bueno, cómo se actualizan las tasaciones, cómo se puede detraer el efecto de la pérdida de valor de la moneda, que es el gran problema que tenemos en Argentina. Estimo que alguna partecita va a durar un poquito más que la otra. Que alguien me pide el número de reunión. Número de reunión. A ver. Número de reunión. Vamos a ponerle el print de pantalla. 250. ¿Querés que te lo cante? Dale, pero yo ahí le estoy mandando print de pantalla, cosa que de última puedan ver. El número es 870-0312. Dame un segundito que encuentre quién era el que me pedía el número de reunión. Bien, ¿Quién era el que me pedía el número de reunión? Listo, creo que están todos. Ya te lo pido, Pedro, si me lo llego a necesitar. Acaba de llegar. No, bueno. No lo puedo encontrar a quien me lo pedía, pero... Ah, ahí está
Pensé que era Gabriela. Bueno, creo que era Gabriela. Bueno, y 40, arrancamos, si les parece. Bueno, los voy mutando individualmente. Sepan disculpar la desprolijidad, les repito a los últimos que entraron. Bien. Me superó la cantidad de personas la expectativa, entonces me vi obligado a cambiar el tipo de cuenta, digamos, del usuario. Eso me hizo algunos cambios y bueno, tuve que pasarme a otra cuenta, a la cuenta de un amigo justamente porque no hacía tiempo de hacer los cambios necesarios. Bueno, algunas cositas me complicaron un poco. Bueno, si les parece, arrancamos con la presentación. Yo deshabilito la sala de espera, cosa que la gente pueda entrar directamente y no por ahí no interrumpa la reunión. Y si pueden, les pido a todos ingresen con los micrófonos cerrados porque acá en esta versión no encuentro cómo silenciar cuando ingresan. Así que voy a tener que tener en ese sentido, van a tener que tener un poquito de paciencia. Bueno, vamos entonces con la presentación. Les voy a compartir pantalla porque si no, no tiene sentido. Ahí va. Bueno, ¿ven bien la pantalla? ¿Alguno que me diga? Supongo que sí. Bueno. Bueno, ahí está, a ver. Chat, perfecto, listo. Gracias, Ricardo. Vamos entonces, voy a trabajar sobre... A ver, me está volviendo loco. Bueno, ante todo el análisis que voy a hacer va a ser sobre el Gran Santa Fe. De todas maneras, muchos de los datos son extrapolables a otras localidades y cada vez más extrapolables porque cada vez el Gran Santa Fe que se diferenciaba por la participación de su oferta en pesos y en dólares, que antes era altamente en pesos, cada vez se parece más al mercado de Buenos Aires y demás, por una cuestión de cantidad de proporción en dólares. Bueno, le agradezco obviamente a mi inmobiliaria por dejarme usar su tiempo y al Mercado Único, que es de donde saco los datos. Yo los datos los analizo en base a la base de datos que me provee, digamos, el sistema donde la gente publica sus propiedades. Analizamos los datos para publicárselos a ustedes y que entiendan y poder, de alguna manera, digamos, llevarle estas estadísticas a ustedes. Les pido a todos, recuerden, traten de mutar los micrófonos. Yo los dejé con acceso a todos y abierto por si quieren hacer alguna pregunta. La idea es que en 20 minutos, vamos a tratar de demorar 20 minutos por tema y después preguntamos durante 10, cosa de que sea dentro todo ordenado. Bueno, este es el temario. ¿Cuál es el dólar relevante para el mercado inmobiliario? Las estadísticas, precios pre versus post cuarentena, llamemos post cuarentena el hecho de que al menos las inmobiliarias estamos afuera, y las técnicas de indexación de tasaciones, que eso lo tengo en una presentación externa a que ambas les voy a enviar. Como verán, van a ver que tiene bastante escrito la presentación, porque mi objetivo es que lo puedan repensar. No es la idea que entiendan ahora todos los puntos, porque hay mucha información. Sin embargo, les voy a explicar las nociones principales y si quieren van a recibir la presentación para poder analizarlo tranquilo en sus casas si le quedaron dudas al respecto o dudas que no podamos sacar en esta hora y media de presentación. Bueno, ¿cuál es el dólar relevante? Esto se discutió mucho en muchos chats, incluso el mercado inmobiliario habla de inventa un dólar ladrillo y demás. ¿Eso es por qué? Para toda operación o el tipo de cambio relevante es el dólar libre. Eso es importante que lo tengan presente y van a ver por qué. Siempre yo recomiendo precios, digamos, en el promedio entre venta y compra de ese dólar libre. ¿Por qué? Porque es el dólar, digamos, la moneda que se puede adquirir sin límite. Entonces, cuando uno tenga una operación, o sea, si yo la fijo en un tipo de cambio oficial, no lo puedo conseguir. Ahí está la cuestión. Siempre lo importante es encontrar cuál es el dólar libre, determinarlo, así sea un mercado chico como es el dólar blue en este caso, y ese es el dólar relevante. Puede ser, a ver, vamos a tener que bloquear algún micrófono más. Ahí está.
Bueno, ¿cuál es el dólar relevante? Entonces hablamos el dólar libre. ¿Puede ser el oficial? Bueno, fíjense eso, con cepo o límite en su compra jamás va a poder ser el dólar relevante, porque no lo puedo conseguir. Podría ser el MEP o el contado con liqui, para aquellos que no lo conozcan, son dólares que se obtienen producto de operaciones en el mercado bursátil. Solamente se pueden obtener en aquellas economías que sean coherentes contablemente. Y ahora les voy a ser más claro en cuanto a lo que pienso al respecto, lo que quiero decir. ¿Por qué no el oficial con cepo? Bueno, supongamos que le traen la siguiente casa a la venta. Avíseme a alguien si se la traen, pero bueno, la vida no es así. Supongamos que les traen esta, que la verdad que también está demasiado optimista para algunos mercados. En $200.000, oficiales. Llamémoslo oficiales porque uno cree que el dólar oficial es el valor al cual tiene que publicar la propiedad. Lo que quiere decir es que la propiedad valdría $200.000 o 18 millones de pesos. Y ahora los invito a pensar qué pasaría del lado del comprador y del vendedor. Acá les dejo el ejercicio, pero piensen lo siguiente. $200.000, supongamos a 130, son 26 millones de pesos, no son 18. Entonces, ¿qué preferiría el vendedor? Y dame los $200.000 en efectivo. ¿Qué preferiría el comprador? Y bueno, te doy los 18 millones de pesos, entonces me voy al mercado del blue, consigo más y con $138.500 te compré esa casa en 18 millones de pesos. Y como no coinciden lo que piensa uno y piensa el otro, no se van a poner de acuerdo y la operación no se va a hacer. Eso es lo importante. ¿Por qué no el oficial? Pero avancemos un poquito más. ¿Por qué no el MEP o contado con liqui? Como acá no puedo ser tan específico, les dejo la adivinanza. ¿Saben quién es este? Es Walter White. Para quien no vio la serie, no entendió o no soy claro con lo que quieran decir, van dos intentos más. Esto es de una manera y esto es de otra manera. Ese es el problema por el cual, ¿ven? Los colores. Ese es el problema por el cual no podés utilizar el contado con liqui. No puede comprarse libremente porque para eso tenés que tener así todo. Entonces, como no lo puedes comprar libremente y como en estas economías no existe esa coherencia contable, es imposible también tomarlo como un dólar para cotizar un inmueble, o para no cotizarlo, sino también ofrecerlo. Yo no le puedo ofrecer $200.000 a contado con liqui. ¿Vos me lo vas a poder traer? ¿Me lo vas a poder exponer? ¿Tu contador va a estar de acuerdo? Esos son los elementos a tener en cuenta. A ver si me queda alguno más. Tac, tac, tac. Bueno. Por eso tampoco es el contado con liqui. ¿Qué opción elegirá cada participante? Y acá les dejo el ejemplo para que después lo puedan también analizar. ¿Qué pasaría si elegirían el blue? ¿Qué pasaría si elegirían el MEP o el contado con liqui? Ahí les puse un 115, pero la verdad que hay una pequeña diferencia entre ellos. Uno está 114, otro 119. ¿Qué pasaría si elegirían el oficial? Y se van a dar cuenta que siempre la única posibilidad es que elijan el dólar blue como resultado, que ambos se pongan de acuerdo. ¿Qué es dólar blue? Bueno, será el promedio entre compra y venta o algún punto entre ellos, pero por lo que les expuse antes, es imposible que lleguen a un acuerdo en donde estemos hablando de un dólar oficial o un dólar contado con liqui. Es casi imposible que lleguen a un acuerdo porque están muy alejados, sobre todo cuando tenés una brecha tan grande como la que tenemos hoy. Entonces, si tengo una casa en $200.000 oficiales, ¿implica que la tengo que convertir al blue? Bueno, eso es algo que surgió en las conversaciones. Si yo en su momento la tengo tasada, y acá lo van a ver, deténgase ahí. Si yo en su momento la tasé en $200.000 oficiales, que no quiere decir que la iba a vender, porque nadie me iba a traer $200.000 porque tenían un mayor poder adquisitivo, es como que lo hubiera tasado en mandarinas, o en uvas, o en términos de ser, o en unicornio. Le digo unicornio particularmente ahora porque no existe, lo mismo que el dólar oficial, no existe. Entonces yo tengo un límite de $200. ¿Cuántos años tengo que estar sacando para comprar una propiedad de $110.000? ¿Se entiende? Entonces no hay forma de conseguir eso. Bueno, como son dos activos diferentes, lo primero que tengo que hacer es convertir
Si yo la tenía pensada, mi propiedad, en $200.000 oficiales, lo que hago es convertir esos $200.000 oficiales a pesos. Luego la transformo en dólares blue. Supongamos que las tasé y están en 90, vamos a sumar dólar solidario, llamémoslo. Lo primero que hago es 200.000 por 90 y después lo divido por el nuevo dólar blue o el dólar libre. ¿Y por qué les digo el dólar libre? Porque otra vez, como digo, es el único dólar que ambas partes se pondrían de acuerdo. Entonces, sí, les va a dar una alta caída, medido en dólares, pero es el dólar que no hay que explicar a nadie. Quiero $200.000 o $140.000, billetes. Y son la única forma de obtenerlo hoy, desgraciadamente, es el dólar blue, que es ilegal, paralelo, complicado, chico y demás. Noten qué fácil se acomoda esto sin cepo, porque todas estas complicaciones provienen de los diferentes tipos de cambio, que hay fácilmente hoy, tenemos como 8 tipos de cambio diferentes, entonces, inevitablemente, se complica todo mucho más por las diferentes interpretaciones, incluso en nuestro sector. Cuando vos no tenés cepo, la brecha tiende a 0 entre los diferentes el dólar que podés obtener de manera oficial, el mercado paralelo, en los contados con liqui u otro tipo de herramientas. Sin cepo, digamos, no tenés esas complicaciones. Entonces hay un solo tipo de cambio o próximo y es mucho más fácil ponerse de acuerdo. Entonces, y con esto termina la primer parte de esta sección. ¿El dólar relevante es el blue? ¿Un dólar ilegal, paralelo, volátil, con un mercado chico? Que ese es el problema que tiene. ¿Por qué? Y porque es libre. Porque es libre, nada más que por eso. Porque si yo necesito comprar $1.000, voy y los puedo comprar. En otros lugares, o con otras herramientas, no tengo esa posibilidad. Solo por eso, porque es libre y de acceso irrestricto. Esto quiere decir que no importa cuánto necesite comprar, más allá de su dificultad, lo puedo conseguir. Porque estimo que no estoy hablando con Warren Buffett. Estamos hablando con personas que en general necesitan para comprar una propiedad, con lo cual se puede conseguir de esa manera. Bueno, si les parece, habilitamos el primer sprint de preguntas. Si quieren hablar, habiliten el micrófono o déjenla por escrito, como ustedes prefieran. Voy a intentar, vamos a dejar de compartir un ratito, voy a intentar responder las consultas que haya sobre ese punto. Si quieren, lo dejan por escrito. Si quieren, escucho muy bajo. Dice Karina, tiene que ser tu volumen. Sí, porque yo soy jetón, grito y acá me está escuchando todo el edificio. Así que seguramente es tu volumen en particular. Si quieren, habiliten el micrófono, sus micrófonos particulares. Si no, escriban. No. Ustedes prefieran. Pedro, sí. Yo estuve haciendo el análisis ese que hablamos el otro día en relación a especificarlo, a ver la historia del dólar blue, a ver el índice de la construcción y a ver inclusive la inflación. Sí. Y andan, por lo menos los precios que se venían manejando antes de la cuarentena, o inclusive yo lo hice desde el momento en que puse los inmuebles a la venta, Ajá. están por lo menos un 30% en dólares por arriba de la realidad del mercado, en cuanto a poner la tasación en pesos oportunamente y hacerle el aumento que tuvo esa tasación en pesos de acuerdo tanto al índice de la construcción o al índice inflacionario, que no hay gran diferencia. Y ahí volverlo a pasar al dólar blue actual. Y eso tomando un dólar blue de 120. Si tomas un dólar blue más alto, es mucho más grande la brecha. Déjame ver si entiendo cuál es la técnica que vos utilizaste. ¿Me lo podés repetir? Porque lo que yo propongo es... Si vos la tasación. Vos la tenías en dólares. Yo lo tenía en dólares, pero Ajá. vi en el momento que yo hice la tasación en dólar, fui al dólar histórico de ese momento, Ajá. Lo pasé a pesos. Perdón, estamos asumiendo que en ese momento histórico el dólar oficial era relevante. Era el blue, sí. Perdón, vos le hiciste, decime la fecha. No, estamos hablando del término del año pasado. Listo, o sea, que entonces, era el dólar blue. No son términos largos.
viendo un término del año pasado. O sea que el dólar blue, entonces me fui al histórico del dólar blue, del día, del mes, y en base a eso lo especifiqué. Especifiqué la tasación, o fui a la tasación que se había hecho originalmente en pesos, y en base a eso, después le apliqué el índice sumado de la construcción desde el mes siguiente hasta el mes de marzo, que era el posible, y vuelto a dolarizar esa tasación que le había pasado a peso, te da más de un 30% de diferencia. Un 30% de diferencia. O sea, vos me estás diciendo que indexaste tu tasación en pesos, o sea, la pasaste primero a la moneda a pesos, de dólares a pesos. Segundo, la indexaste en pesos. Y después la dividiste ese número por el nuevo valor del dólar blue. Exactamente. Y ahí lo que no entiendo, un dólar de 140 debería darte aún menos dólares. Totalmente. Que uno de 120. O sea, deberías estar con una caída muy violenta. Mirá, habría que revisar por ahí ese cálculo a ver si puede haber algo relevante. De todas maneras, te vuelvo a repetir, quedan números, me parece, muy guasos para abajo. Para abajo. Para abajo. Perfecto. Para abajo. Yo coincido con Pedro. Bueno. Coincido con Pedro en el sentido... Hola. Sí, ¿cómo andás, coincido con Pedro en el sentido de que o sea, si bien las propiedades se manejan en dólares, los aumentos o sea, si vamos al índice de la construcción de los últimos 2 meses, todavía no salió de este mes, fue el 3.9 y el 0.9%. El 0.9, sí. 4.8. Y las propiedades aumentaron el 50%, o sea, no tiene relación. No, la propiedad no aumentaron, aumentó el dólar, que es distinto. Bueno, claro, sí, está bien, pero muchos creen que porque aumentó el dólar, aumentó la propiedad, que esa es la realidad con la que nos vemos. Por eso no se la van a vender a nadie. Bueno, ahí lo vamos a explicar. En la tercera parte justamente muestro eso, esa técnica y por qué, cuáles son las debilidades. Una de las debilidades que ya les voy anticipando, el SER, el CAC, el UVA y demás, son índices que vienen con al menos 30 días de retraso, el cálculo. Entonces, cuando vos tenés cambios bruscos en la inflación o en las devaluaciones y demás, no llegan a impactar en el índice todavía. Entonces tengan digamos, en cuenta eso, y después algunos temitas más que les voy a ir mostrando a qué pasa en primera instancia cuando una fracción chica del mercado hace el cálculo que vos estás haciendo, Pedro. Porque ese cálculo, a ver, ¿qué proporción de todos los inmuebles, que es lo que vamos a ver a continuación, cambiaron el precio? Eso es lo relevante. Porque a mí me vinieron y me pidieron, para un edificio en particular, bueno, ¿a qué precio salgo nuevo? Le digo, a ver, si todos actualizaríamos los precios, el cálculo que está haciendo Pedro había que ajustarlo solamente por lo que pasó en el último mes que no tenemos, y sería bastante acertado. El problema es que como tan poca gente cambió el precio, mi competencia desapareció. Entonces, ¿por qué voy a bajar tanto si de repente el mercado se me hizo mucho más chico? A vos te subió, si los inmuebles estaban dolarizados y el dólar pasó de 80 a 140 o 130, te dejó afuera de mercado un montón de propiedades. Entonces vos quedaste solo. Y eso es lo interesante. Ahora les voy a mostrar, si no queda ninguna duda más, pasamos a la segunda parte. Sí. Luciano, también hablé con propietarios. Sí. O sea, ese es el número que a mí me da. Pero la baja que yo logré no va más de un 15% y con mucha suerte un 20%. Charlada con propietarios. Bueno, y no solo que es buena, sino... Sí. Puede ser una burrada lo que voy a decir. Estaba viendo informe de Buenos Aires que es irreal lo que ellos manejan comparado a lo que manejamos nosotros acá. Y más o menos se estimaba un valor de un 30% menos. Pero venirse con un 30% menos, quedamos muy por debajo del valor real de la propiedad al momento que hicimos la tasación. Sí. Las que están tasadas en dólares, obvio. Lo que pasa es que ellos vienen con otro problema en Buenos Aires. Ellos tienen un mercado dolarizado hace mucho tiempo y se plantaron mucho en dólares. Entonces, bueno, ahora les pegó tan fuerte en la cantidad de operaciones que empiezan a caer. Y es más, muchos están circulando esas versiones para después, para hacerle entender, porque a un propietario no es fácil decirle tenés que bajar tanto por ciento. Entonces, circulan un 30% para después dejar bajar un 20% y sentir que los tipos se sientan contentos. Creo que hay mucho de eso dando vuelta. Les voy a mostrar... Una propiedad que
que me están matando, encima están peleados los hermanos y hay uno que no quiere bajar y está muy sobrevaluada, ¿viste? Y es a demoler encima, entonces es una pelea eterna lo que tengo. Es constante, pero miren los datos que les voy a mostrar ahora y fíjense cómo aquel que se movió va a hacer una diferencia enorme. Si no quedan más puntos sobre si no quedan más preguntas sobre este tema, avanzamos a la parte estadística. ¿Qué es lo que pasó con el mercado? Permiso, los vuelvo a silenciar. Vuelvo a compartir pantalla. Bueno. Estadísticas pre y post cuarentena. Yo le digo post cuarentena, insisto, a que al 23 de marzo, al día de hoy, estamos afuera. Desde el 7 de mayo estamos afuera. Entonces, eso por eso son los datos para mí más relevantes, de que volvimos a la actividad. Miren esto. Estos son las propiedades, cambio de precio, venta. Para aquel que no conozca lo que es mercado único, bueno, es un sistema que utilizamos mucho acá en Santa Fe, donde analizamos qué es lo que sucedió con las propiedades, publicamos propiedades, yo analizo la parte estadística y demás. Cambio de precio-venta desde el 22 del 3 al 12 del 5. Es decir, este es el grupo de personas que al 12 de mayo cambió el precio respecto desde el 22 de marzo. Esto implica que nos agarró la cuarentena, pero además una fenomenal devaluación del orden del 80 a 130, 140, como estuvo hace unos días. Ahora está más cerca de 130 y demás. Ahora fíjense lo que pasa 10 días después. Pasamos de 7,5 de cambio al 22,2% de cambio. Y esto es por ahí lo que hablaba Pedro. O sea, claro, yo le cambio el precio, pero o lo bajo un 30, un 40% como me da. Pero la pregunta es, ¿no hay cambio también en el mercado? Porque esto sería una actualización solamente por tipo de cambio. Pero ¿qué pasó en el mercado? Se redujo de forma extraordinaria. Porque casi, fíjate, estamos al 22 de mayo, ayer, y casi el 78% todavía no tocó los precios, por los motivos que sean, desde el 22 de marzo, con la devaluación que hay y todo el problema que hubo. Entonces, al no tocar los precios, esas propiedades, las que estaban dolarizadas, se fueron a un valor tan alto que están fuera de mercado. Entonces el mercado se achicó tanto que aquel que bajó, inclusive no tanto, está dentro. Está dentro. Apertura de las inmobiliarias fue el 7 de mayo del 2020. Los cambios de precio, entonces lo resumo un poquito, hasta el 12 de mayo, 7,5%. Hasta el 22 de mayo, o sea, 10 días más, 22%. O sea que entre el 12 y el 22 de mayo, las inmobiliarias nos empezamos a mover, los propietarios empezaron a entender la cuestión, y bueno, y hay en 10 días un 14,7% adicional de propiedades cambió sus precios. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver qué pasó en dólares. Lo que sucedió es que el 21% cambió su precio en dólares desde el 22 de marzo hasta el 22 de mayo, y fíjense en pesos, el 24% cambió los precios. Esto es bastante parecido. Pero ¿por qué tan pocos cambian los precios? Y es lo que yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Estamos durmiendo? ¿Qué es lo que nos pasa? Es que el mercado es lento. El mercado inmobiliario es lento, es ilíquido. O sea, tenés pocas operaciones. No sucede lo mismo, por ejemplo, con el mercado bursátil, con los activos financieros como el dólar, por ejemplo, otras monedas y demás. Como tienen tantas operaciones, reaccionan rápido porque tenés una cotización constante. El nuestro reacciona lento porque tenés pocas operaciones, encima estuvimos frenados, y bueno, y encima no es un commodity, no es que porque una persona baje un 20% en Salta una casa, implica que los terrenos en Santo Tomé van a bajar un 20%. Y no, porque no son necesariamente lo mismo del mismo mercado. Yo este gráfico se los mostré con anterioridad y lo vuelvo a traer. Fíjense lo que sucede entre el 80 y el 83. Le tomó 3 años al mercado inmobiliario encontrar su piso. 3 años. Y en el 2001, 2002 también fue un año con una devaluación violenta, una restricción
de pesos enorme, o sea, de una restricción, digamos, de liquidez enorme en la sociedad, le lleva su tiempo adaptarse. Y esto simplemente explica uno de los motivos por qué, no solamente por qué se adapta lento, sino además por qué a veces se queda tanto tiempo planchado. Fíjense lo que sucede entre el 79-80, que es cuando empieza la gran caída de precio del mercado inmobiliario, y el 90. La inflación se fue por las nubes a más del 100% anual. Entonces ahí vos tenés no solamente volatilidad en el tipo de cambio, o sea, en el dólar, que es bestial, tenés una inflación tremenda, y todo eso te genera que el mercado no pueda recuperar, no llegue a ajustarse, los precios caigan, pero no solamente del mercado inmobiliario, los precios en general. Los precios en general. Ustedes, si van al mercado bursátil, también van a ver cómo cayó. Y, por ejemplo, entre el 89, 90 y el 91, cuando se establece la convertibilidad, en un año y pico, se multiplicaron por 9 el índice, los precios. Y voy a volver al gráfico anterior. Acá, si bien no se multiplicó tan rápido porque el mercado es lento, si se fijan la recuperación del año 2001, vos para el año 2006 estabas en el mismo precio que en la década del 90, aproximadamente. Esto está teniendo en cuenta un mercado de capital federal, que son los usados de 2 y 3 ambientes. Por el contrario, pueden observar que del 80 al 90 esta volatilidad alta hizo que los precios estén por el piso, porque a la gente, ¿qué dice en general? Y me quedo con los dólares porque no sé qué va a pasar, se quedan especulando, tienen miedo. Bueno, entonces, también se los dejo escrito para que después, si lo quieren pensar. La rigidez a la baja de precio en un mercado en nuestro mercado es notoria, porque es ilíquido y es notoria. O sea, son los ahorros de toda su vida, a la gente le cuesta bajar, no tenés la cotización constante, entonces les cuesta, y a nosotros como corredor inmobiliario, nos cuesta decirle, che, mirá, tenés que bajar porque aquel. No hay un lugar donde tengamos, digamos, un mercado visible, como puedes tener la cotización de las acciones, o el tipo de cambio, o el dólar y demás. Lo nuestro es diferente, entonces es difícil argumentarlo, es difícil mostrarlo y hacer entender a la gente. Punto número 2, la alta inflación y volatilidad, lo que ya hablaba, del tipo de cambio, genera una demora en el reacomodamiento de los precios. Y una caída fuerte pero lenta, sobre todo para propiedades dolarizadas. El que esté especificado acá, va a ver que va a vender en 10 segundos, porque vos lo tenés en pesos, se te devaluó instantáneamente tu propiedad cayó un 40% medida en dólares. Entonces, vos, obviamente, si vos no le hiciste el trabajo de reacomodarlo en pesos, la propiedad te quedó ajustada automáticamente y bajó muchísimo. Entonces es muy probable que la vendas rápido. En cambio, en dólares lleva más ese proceso, esa rigidez a la baja, porque nadie quiere perder. Somos seres humanos, una cuestión emocional, no nos gusta perder. Y bueno, los múltiples tipos de cambios generan desconcierto. Bueno, ¿qué pasó con los precios? Esto sí está bueno para que lo anoten, también les va a quedar acá en la charla, pero bueno. Se analizan solo las propiedades que cambiaron de precio. Recuerden que el 22,2% solamente lleva cambiados los precios a partir de la salida de cuarentena. Incluso si lo comparamos desde el 22 de marzo, solamente el 22% con todo este problema enorme que hubo. ¿Qué pasó con las propiedades medidas en dólares? Entre el 22 de marzo y el 12 de mayo había una caída registrada, esto es en oferta, dentro del mercado único, que incorpora el Gran Santa Fe. Llega hasta Esperanza, Rafaela y demás. Rafaela no es el Gran Santa Fe, pero bueno. Donde tenemos datos, lo que veíamos es una caída del 11,33% medida en dólares. Esto, Pedro, es un poco lo que hablaban recién Fernán, vos, Pedro y demás. Fíjense que hay un 11,33% de caída que no, en la oferta, que no tiene nada que ver con el cálculo que vos hacías correctamente, que te daba un número raro. ¿Y por qué cayó esto? Porque es lo que pudiste negociar con los propietarios. Es lo que pudieron negociar. Hasta esa fecha solo había cambiado los precios un 7 y chirola %, y habían caído 11,33%. Ahora, ¿qué pasó entre los 10 días siguientes? Los precios siguieron cayendo, la gente ajustó y siguieron cayendo en oferta en total un 13,36%. Esto es acumulado, no es que en 10 días cayeron 13,36% más, no.
desde el 22 de marzo hasta el 22 de mayo, medido en dólares, los cambios de precios en el sistema, en promedio, en dólares, registraron 13,36% de caída, que es coherente con lo que manifestaban ustedes sobre lo que los propietarios en cierta medida aceptaban o no aceptaban. No es fácil. ¿Qué pasó en pesos? Las propiedades que cambiaron en pesos fue casi lo mismo, al 12 de mayo y al 22 de mayo, subieron entre un 18 y un casi 19%, subieron en pesos los que cambiaron. Bueno, pero quiero hacer memoria a un punto que es importante. Quiero comparar esto con lo que sucedió post-paso. Recuerdan lo que fue el año pasado. El año pasado, post-paso, sucedió algo similar. Fíjense que solamente el 25% reaccionó en 15 días. El otro 75%, esto es una placa que presenté en aquella oportunidad, no había reaccionado. Y al no reaccionar, le permitió a ese 25% no bajar todo lo que era necesario bajar, porque el mercado se les hizo mucho más chico y esa gente estaba con valores más bajos que el resto. Analizando el cambio de aquel momento, fíjense en estos valores. Las propiedades habían subido un 9 y habían caído un 15. En este caso, cayeron un 13 y subieron un 18%. O sea, cayeron un 13 en dólares y subieron un 18 en pesos. Acumulados. Si voy muy rápido, habilitan el micrófono y me dicen, acumulado marzo 2018, mayo 2018. La caída, esto es muy importante y se los voy a mostrar por qué, y voy a volver a un gráfico que ya les mostré. La caída total promedio del precio de oferta, esto no es concertación, esto es el precio al cual la gente ofrece sus inmuebles. En el Gran Santa Fe cayó un 38,75% medido en dólares. Mientras que las concertaciones, que tenemos mucho menos datos, pero es coherente con algunos datos que hemos podido cotejar, cayeron 48,75% medida en dólares desde marzo del 2018. ¿Se entiende? Voy a ver si me queda ahí algún micrófono abierto. Cualquier cosa, pregúntenme, los voy cerrando. Bueno, ¿por qué los vuelvo a traer a este gráfico? Los vuelvo a traer a este gráfico porque en realidad lo que estoy queriendo medir, y me voy a volver un poquito para atrás, esto acá, los datos de las caídas de las concertaciones de 48,75, y los quiero comparar con lo que sucedió acá. Del 80 al 83, la caída, estos son concertaciones, es del 70%, y en el año 2001-2002 es del 45%, que es muy similar a lo que sucedió en la actualidad. Lo que quiero decir es que la caída medida en dólares es comparable con la del 2001. Lo que sucedió entre marzo del 2018 y mayo del 2020. Entre otras cosas, simplemente esto se los dejo como anecdótico, esto se debe, entre otras cosas, porque la devaluación fue mucho más rápida que la inflación, sobre todo en los años 2018, 2019 y 2020. Y acá tiene en cuenta 87,7. O sea, no está teniendo en cuenta un 120, 125, que genera aún más la brecha. Ese es el motivo por el cual caen tanto, medido en dólares, los inmuebles. Bueno, esto va a doler. No sé si tanto. Esto es algo que es quizás lo que más me preocupa, pero es normal que suceda en las economías cuya moneda no se respeta, no tiene valor o cae constantemente de precio. Fíjense lo que pasó, esto también lo presenté en algún momento, desde el 2017, en 29 del 12 del 2017, nosotros teníamos un 60% de las propiedades publicadas en pesos en el Gran Santa Fe. Un 60%. Fíjense cómo con cada devaluación del tipo de cambio, el daño que nos va haciendo como mercado y a la moneda. Pasamos al 1 de octubre del 2018 estábamos en 44, septiembre de 2019 estábamos en 26. Cada proceso de evaluación,
post-devaluación, que fue las PASO, en el 2018 y ahora de vuelta en esta cuarentena, fíjense cómo nos destruye la participación de las propiedades en pesos. Porque, sinceramente, la gente empieza a pensar que el peso no es refugio de valor y que si la dejan a sus propiedades en pesos, pierden valor. O sea, yo me duermo 2 meses con mi propiedad en pesos. ¿Qué pasa? Ahí está el tema. Entonces me duermo 2 meses, el dólar me va de 80 a 140, entonces yo puedo haber perdido mucho valor. Y esto es lo difícil de transmitir al cliente, es muy difícil transmitir, pero lo ideal es hacer un proceso de tenerla en pesos e ir actualizándola continuamente con el mercado. Es algo muy trabajoso, muy trabajoso. Pero si la tenemos en dólares, también tendríamos que hacerlo tomando en cuenta el dólar blue. Otro proceso muy trabajoso. ¿Cómo hacemos para tomar una exclusividad o algún compromiso con el propietario en cuanto a un valor? Me comprometo a venderte esta propiedad por 15 minutos a este valor. Me la comprometo a vender por ¿cuánto? 3, 4 días. El dólar blue te baja 20 pesos, te sube 20, te hace un desastre. Bueno, y este proceso, este último, la dolarización, fíjense cómo entre el 12 de mayo del 2020 y el 22 de mayo, o sea, en 10 días, fíjense cómo se intensificó aún más. Tenemos el 17% de las propiedades medidas en pesos, nos destruyó, y esto nos hace muy vulnerables a las devaluaciones, porque cada vez que vos tenés una devaluación tenés que sentarte con todos los propietarios a volver a explicar que ahora su propiedad medida en dólares vale otro número, y el problema es que como el dólar libre es el dólar blue, tenemos que sentarnos a explicar, si no es todos los días, 2, 3 veces por semana, porque cambia de una manera, hasta que esto no se tranquilice, cambia de una manera vertiginosa. Y este es simplemente un gráfico de lo anterior, o sea, lo que sucedió en las diferentes fechas, el rojo es la parte en dólares y el azul es la parte en pesos. Si se fijan, ya tenemos casi todo el mercado dolarizado, y por eso es lo que hablaba al principio y les decía, cada vez nos parecemos más, cada vez es más extrapolable lo que nos pase a nosotros con lo que les pase a otros mercados dolarizados, como pueden llegar a ser Buenos Aires o Capital Federal, por ejemplo. Panamá. Bueno, resumen. Solo el 22% cambiaron de precio entre 22 de marzo y 22 de mayo. Solo el 22% de las propiedades, 22,2%, cambiaron de precio. Los demás todavía no han reaccionado, o por, no sé, inactividad nuestra, o porque los propietarios no quieren cambiar, que no sucede. La caída en dólares en ese periodo, como les dije, es del 13,36, en pesos subieron 18,88 y las concertaciones están entre un 20 y un 25% abajo en dólares respecto del 22 de marzo. Estos son datos que recabé casi manualmente, uno por uno, preguntándole qué pudieron hacer, qué hicieron, si cerraron alguna operación, en cuánto abajo. Entonces vemos que hay una caída entre digamos, pre-cuarentena, y llamémosle ahora, hoy, post-cuarentena, o hoy, del orden entre el 20 y el 25%. Concertaciones. Esto no es oferta, esto es cerrando operaciones. Bueno, otra vez si quieren hacer preguntas, si no pasamos al último punto, que sería la sección de indexación de tasaciones, que es el ejercicio que hizo Pedro. Bueno, dejo de compartir nuevamente. No. Sí. Hay un gráfico en donde vos ponías unos porcentajes que decía mayo 2018, mayo 2020. ¿Es eso? ¿Está bien? No sé a cuál gráfico en particular. Lo busco, a ver. Había un gráfico que ponía los porcentajes y hablaba de un 38%. Ajá. Esas son las ¿Está bien la caídas. fecha? ¿Cómo? ¿Es así desde el 2018 al 2020? Sí, lo que vemos, digamos, en promedios, que la caída del precio de oferta acumulada, correcto, bien, quien hizo la acotación, desde marzo de 2018 a mayo de 2020 es del 38,75 en el precio de oferta, y en las concertaciones cayó aproximadamente un 48%. Vale aclarar, hoy en día, primero que el mercado es mucho más chico, segundo que el comprador hoy es un inversor que tiende a ser más agresivo con las ofertas. Entonces hoy vos tenés una propiedad y te ofrece el 30% abajo. Entonces eso genera que las concertaciones hoy, porque ha cambiado la dinámica del mercado. Ustedes recuerden que a principios de 2018 los créditos hipotecarios en UVA volaban
volaban. Hoy han desaparecido. Entonces cambió el componente, cambió esa persona que venía y no te peleaba tanto el precio porque en realidad se lo pagaba el banco y lo pagaban 20 años, 30 años. Hoy en día llega una persona que tiene los dólares ahorrados hace vaya a saber cuánto y te dice, te ofrezco un 30, 40% menos, ¿te gusta o no te gusta? Si no, salgo a buscar otra propiedad. Entonces, este proceso está exacerbado por eso. O sea, la caída de las concertaciones está exacerbado también por el cambio cualitativo del mercado, que pasó de tener un tipo de comprador a otro tipo de comprador. Ok. Uy. A ver si tengo más preguntas, pueden dejarla por escrito o lo hacemos. A ver, hay dos consultas. ¿No hay otra opción más accesible? ¿Ustedes inmobiliarios no están al tanto de algún tipo de medida para aliviar el sector? No entiendo exactamente a qué te referís. ¿Qué otra opción más accesible? El crédito ha desaparecido, así que préstamos. Mirá, esto ya no es una respuesta más en lo económico o en lo financiero más que en lo inmobiliario propiamente dicho. Para llegar pues si préstamo, llegar al dólar oficial. Bueno, lo que tenés que hacer es negociar. Esto está claro. Primer punto, negociar. Segundo punto, lo que decía recién. Cuando vos ha cambiado el tipo de comprador. Entonces, hoy el crédito ha desaparecido. Las tasas, si vos tenés que medirla en pesos, es imposible. Y medida en pesos, estamos hablando sin ningún tipo de ajuste. Si yo hoy vos vas y pedís un préstamo personal, la tasa más barata está al 80%, el costo financiero total, la más barata, porque se espera una inflación del orden del 50% o más. Entonces, si vos tenés que meter en un mercado, en un préstamo hipotecario, partiendo que sin ajuste no existe. Porque ¿cómo hace un banco o quien sea para prestarte dinero a 20 años? Si no podemos saber en un año cuánto va a valer la moneda. Imagínate a 20. Entonces, inevitablemente le tienen que poner alguna cláusula de ajuste tipo UVA o demás. Acá en Argentina encima está prohibida la indexación, con lo cual solamente encima a los bancos le han dado la posibilidad de incorporar el UVA como elemento. Y encima se ha quemado como instrumento porque nos hemos encargado de hacerle mucho daño al crédito UVA. Uno, por desconocimiento, y dos, porque con tan altas tasas de inflación, naturalmente la gente empieza a cometer también errores de análisis, empieza a ver que su deuda, dice, pero la deuda que tengo es más grande que lo que valía la casa, y por ahí no tiene en cuenta lo que vale la casa hoy. Segundo, sus ingresos no crecen siquiera al mismo ritmo que la inflación, con lo cual se le ha complicado muchísimo el pago del crédito UVA, entonces obviamente acá en el edificio donde yo estoy, la mayoría compró por crédito UVA y están siempre organizándose para hacer una marcha. Entonces, estas cosas generan que el crédito, por el lado de la demanda no se busca y encima por el lado de la oferta no está. Porque cada vez tienen las instituciones bancarias menos fundamentos o menos certeza del futuro. Y si vos tenés menos certeza del futuro, cada vez la tasa que tenés que pedir es mayor. Yo recuerdo dos extremos. Europa, un lugar de retail para comprar un televisor, 0,13% anual la tasa de interés. 0,13%. No llegaba ni a un décimo del 1%. La tasa de financiación. Vos tenés una moneda sin inflación y tenés previsibilidad. O sea, nadie se piensa cuánto va a valer el euro el año que viene o dentro de 2 años. En cambio, en Argentina no tenemos ni la más mínima noción. Y en una casa similar, en una casa similar en Argentina estaba en el 215, y pico por ciento anual la financiación del mismo televisor. Acá en Argentina, costo financiero total. Tenemos más impuestos, más inflación, más incertidumbre. Es imposible tomar créditos a esas tasas, imposible. Sí. ¿Alguien quería decir algo? Ya está, Canito, quédate quieto. Hola, Luciano. Sí. ¿Y podés cerrar la puerta, por favor? Bueno, silencio acá. ¿Quién habla? ¿Gabriel? Hernán, ¿me escuchás? Ahora te escucho, sí. Sí. Bueno, no, un poco, en un momento, no sé, quizás fue una confusión, pero se preveía como poner
ayudar a los que quieran comprar primera vivienda, dar los dólares a precio oficial o algo por un plus. O sea que te escucho muy, muy bajito. Si podés por ahí hablar un poquito más fuerte. Claro. A ver. O acercarte más al micrófono, con eso es suficiente. Está con los niños. Sí, me está con los pendejos el vago. ¿Estás ahí mejor? Ahí está, y silencia a los demás, así vos podés hablar tranquilo. Contame. ¿Escuchás mejor ahí? Ahora te escucho mejor. Bueno, por un lado, a ver si no, como ustedes están en el sector, yo tengo unos departamentos en Palermo, un departamento en Palermo en venta que se me pasó, fue de los que no quise bajar y bueno, se me pasó el tren, pero no necesito vender. Pero pensaba que había escuchado que quizás se podía llegar a adquirir $1 con un poco más de porcentaje a los que querían comprar primera vivienda y eso aliviaría el sector. No sé si me explico. Como que la persona quiere comprar y le dan, como antes nos daban, cuando yo compré mi departamento en el 2012 me dieron el dólar oficial, el préstamo del Banco Ciudad. Claro. Algo así. Si eso se podría, en un momento circuló que para la compra de vivienda vos podías tomar hasta una determinada cantidad de dólares, eso sería muy bueno. Yo te soy sincero, con el nivel de reserva que hay hoy de libre disponibilidad, me parece que es pura propaganda, con todo, no quiero meterme nada político en el medio, pero que se entienda, o sea, no hay dinero para prestar. Los bancos están cada vez más débiles en sus posiciones. Yo dudo seriamente que, además con las tasas, con el riesgo que hay, o sea, estamos en 2.800 puntos de riesgo país, o sea, ¿cómo haces para pedirle una tasa que sea accesible? Claro. Eso, ¿cómo haces para pedirle, digamos, al comprador una tasa accesible, como institución financiera? Yo la verdad que me parece que eso no va a prosperar hasta tanto no podamos estabilizar un poco el tipo de cambio, la economía. Depende mucho de lo que suceda en estos 10 días con la negociación respecto de la deuda. Si vos estabilizás, podés tomar, digamos, se metés en una deuda sostenible, ordenás un poquito tus números, eso de alguna manera puede estabilizar el tipo de cambio. Otra pregunta que me hago es qué va a pasar con esa bomba de pesos que se han metido, probablemente sea una explosión para arriba del tipo de cambio. Entonces yo creo que hay muchas variables que están comprimidas y que están a punto de estallar, y bueno, vimos las primeras explosiones con un dólar que fue de 80 a 140, o sea, yo creo que hay mucho ahí y no lo veo en el corto plazo que eso vaya a ser, los créditos que vos proponés en dólares o más accesibles, para mí de salir van a ser mera propaganda. No lo veo porque no sé de dónde sacarían la cantidad de dólares que requiere el mercado, que necesitaría, y nadie se va a querer tomar un crédito en dólares. La gente va a pretender que se lo especifiques. La verdad es que no lo veo, te soy sincero. En el corto plazo no lo veo y me parece que si tu objetivo es, vos querías vender departamentos para comprar otro inmueble, es lo mismo cuando lo hagas. Hoy es un mal momento para vender, pero es un buen momento para comprar. Entonces vos cambiás una cosa por otra, no pasa nada. Pero si vos querías vender para ir a comprar en Europa o para irte de viaje o para esas cosas, y vas a obtener muchísimos menos dólares. Esa es la sensación que tengo yo. Probablemente esté hablando, antes de todo esto, había una movida que decía que se iban a reactivar los créditos por Uber, por todo eso, y decían que teóricamente, si vos lo hacías vía crédito, te iban a dejar comprar el dólar oficial. Después esos créditos no salieron y no pasó nada. Me parece que se puede referir a eso. Es que seguro coincido, se refiere a eso, y lo que yo creo es que no va a salir. Si sale me parece para la tribuna, se lo van a dar a 3 o 4 personas, no hay de dónde sacar hoy en día, estamos muy al límite con las reservas y demás, a la velocidad que caen, es un problema. Es un problema, entonces por eso están restringiendo por todos lados, ya no saben dónde más cortar el drenaje de reserva. Ese es el tema. Entonces yo no veo de ninguna manera que vayan a poder presentar esa alternativa, a ver, lancemos un crédito para que la gente compre dólares más baratos. No lo veo sinceramente. Al menos no en el corto plazo. Ojalá me sorprendan. Después veremos de dónde sacamos el dinero para poder cumplir con esos créditos, pero bueno, no lo veo, la verdad.
Eso era verso ya en aquel momento y ahora menos, ahora es inviable totalmente. Sí. Bueno, si quieren pasamos al, no sé si quedó alguna consulta más, si quieren pasamos al último tema. El último tema es más complejo, un poquito más complejo, no es tampoco una cosa tan rara, y lo dejo extremadamente, les dejé todos los cálculos ahí, porque mi objetivo por ahí es que puedan hacer una indexación de propiedades, como proponía Pedro, pero es un método válido, pero tiene algunas deficiencias que es bueno conocerlas, porque si no, si yo lo puedo aplicar en todo momento, y no. Y justamente este es un momento en el cual es muy difícil aplicarlo. Si no quedan más consultas, paso al último tema. Bueno, pasamos al último tema. Vamos a compartir pantalla si ustedes también lo ven, no lo veo yo solo. Bueno. Esto va a ignorarme totalmente, entonces vamos a tener que ir acá. Bueno, perdonen la desprolijidad, pero yo ahí les dejé incluso el link en lo que les voy a enviar, en la charla, les dejé en la penúltima hoja el link de cómo acceder a esto, por si quieren repasarlo, mirarlo tranquilo, cómo hacer para indexar el valor de un inmueble, con sus debilidades, que les voy a presentar. Es posible indexar o actualizar una tasación por UVA, evitando volver a retasar el elemento. ¿Qué implica el método? Buscar compensar el efecto de la pérdida del valor de la moneda. Eso es lo que quiero que se entienda. Acá hay un montón de elementos que rigen el valor de un inmueble. Pero eso es, lo que yo hago es un análisis estático. Acá lo que me interesa es saber qué pasó con el precio y cómo se movieron sus variables en el tiempo. Y en el tiempo, desgraciadamente, el factor que más influencia tiene en nuestra economía es la pérdida del valor de la moneda, del peso. Entonces, cuando ese cambio yo necesito para propiedades especificadas, necesito reconocerlo. ¿Y cómo hago para actualizarlo, para tener en cuenta qué pasó? Bueno, buscamos retasar la cosa sin actualizar el valor, no buscamos retasar la cosa, o sea, no es que nos metemos de vuelta a ver si la propiedad, cómo está el entorno, cómo está esto, cómo está lo otro. No, lo que hacemos es traer una tasación vieja que suponemos que estuvo bien tasada en aquel momento. Hay que ver cuál es el límite de lo viejo, hay que entenderlo esto. Y lo que hacemos es traerla, actualizarla por la pérdida de valor de la moneda. Entonces, fíjense que lo que les pongo acá es, el valor de una cosa se compone por múltiples variables. En el caso de los inmuebles, cito algunos. La ubicación, el tamaño del lote, la cantidad de metros cuadrados edificados, la calidad de la edificación, la funcionalidad de la construcción y demás, el estado de conservación y más. Acá lo que les pongo es un gráfico donde muestro esto totalmente ilustrativo, no lo tomen literal, no es que esas cosas tienen ese peso, no, obviamente es ilustrativo. Le estoy diciendo que cada una de las variables tiene un determinado peso o importancia en el valor de un inmueble. Así, cuando realizamos una tasación, lo que estamos realizando es un análisis estático, es lo que les decía antes, estático, en ese momento, donde consideramos solo las variables más relevantes. Ustedes imagínense, ¿es relevante lo que esté comiendo un japonés en este momento en el valor de nuestro inmueble? ¿Ustedes qué dirían? No. Ahora, ¿qué pasa? Si en realidad era un chino que está comiendo una sopa de murciélago, y fíjense cómo nos pegó en el valor del inmueble a todos, y nadie jamás se lo hubiera esperado. Entonces hay variables que toman relevancia dependiendo del contexto. Bueno, el objetivo de este análisis es entender brevemente la actualización posible de una tasación en el tiempo, lo que implica que pasamos de un análisis, lo que les decía, estático a uno dinámico, y el cambio en las variables dado el paso del tiempo. En este contexto, el peso de las variables es sustancialmente diferente. Bueno, así, tras el paso de un año, por ejemplo, ¿cuánto influye la antigüedad? Acá les pongo, por ejemplo, ustedes saben que la antigüedad, perdón, hay varios comentarios, voy a leerlo por las dudas que sean relevantes. No se ven los gráficos, quedó índice de tasaciones. Perdón. Vamos de vuelta. ¿Todos ven los índices? ¿Están viendo la tasación? Vamos a hacer lo siguiente. Dejo de compartir, volvemos a compartir. Gracias por avisar. Gracias por avisar. Vamos a volver a compartir.
pantalla sobre todo. Bueno. Compartir pantalla. Fíjense por favor y avísenme si ahora lo ven bien. Si alguno me quiere escribir, si están viendo ahora, perfecto. Sí, ahora sí, Luciano. Perdón. Les hago un resumen de lo que dije. Bueno, les iba comentando un poco. Acá les dejo un gráfico, simplemente es ejemplificativo nada más, de cuánto podrían ser el peso de las variables, todas las variables que pueden influir en un análisis estático, que es una tasación. Una tasación es un análisis estático, quiere decir, detenemos el tiempo y en este momento determinamos cuánto pesan las variables, no ponemos play y vemos la evolución. Lo que yo les propongo es, asumamos que ustedes tasaron bien ese inmueble, y ahora, que puede también ser un error, y ahora evaluemos qué es lo que pasó respecto de la última vez que lo tasaron hasta el valor de hoy, hasta hoy. Entonces, ahí lo que vamos a tener no es el peso de las variables de cada una, sino el cambio que tenga cada variable, ¿no es cierto? El valor de la moneda en un análisis estático es irrelevante. En cambio, el cambio en un análisis dinámico, el valor de tu moneda te va cambiando porque va cambiando el valor de las monedas. El valor de tu tasación te va cambiando porque cambia el valor de la moneda. Y fíjense que pasa de ser irrelevante en un análisis estático a el más importante en un análisis dinámico, es decir, cómo cambió la tasación en este lapso de tiempo. Entonces, ahí lo que les pongo es, tras el paso de un año, por ejemplo, ¿cuánto influye la antigüedad? Esto es muy simple, en realidad ustedes pueden ir a las diferentes tablas, evaluar estas cuestiones, pero, por ejemplo, un análisis lineal de la pérdida del valor es aproximadamente un 1,43% anual. Esto es una simplificación, pero para que tengan una noción, un año más de pérdida de valor por antigüedad del inmueble es del orden del 1,43%. En cambio, si tomo en cuenta qué pasó con la moneda, perdió como un 33% de valor el año pasado, dado que la inflación fue del orden del 53%. ¿Se entiende? O sea, fíjense que es mucho más relevante el cambio en el valor de la moneda que el cambio en la antigüedad en un año. Bueno, entonces, la ubicación, bueno, y demás, bueno, esto se lo dejo para que lo lean. Si estas variables no han cambiado de forma relevante, estamos hablando de las variables estáticas que hablamos, o sea, ubicación y demás. Ubicación, me refiero a cantidad de metros cuadrados, el entorno de la propiedad. Ni el mercado ha sufrido un impacto considerable, que esto es, Pedro, lo que te pasó a vos, que es lo que nos pasa a todos. Ni el mercado ha sufrido un impacto considerable, cosa que con el COVID sí se ha visto afectado. Podremos actualizar una tasación por el elemento que más relevancia tiene en Argentina, la pérdida de valor de la moneda. Añadiendo, por ejemplo, si lo hacemos durante un año, como les decía, la actualizan en pesos, y ahora les voy a mostrar cómo es la técnica, y además deberían amortizarla por un año más. Se van a la tablita si quieren, o lo pueden hacer linealmente, bueno, obviamente depende de cómo cada uno prefiera hacerlo y cómo considere que es mejor. Y no es la única variable, hay otras variables. Si durante un año no la mantuvieron la propiedad y se vino abajo, bueno, eso es considerable también, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, es lo que les decía recién, ahí tienen la influencia que tuvo, por ejemplo, la pérdida en el valor de la moneda nacional, la pérdida extra por un año más de antigüedad, y acá les voy a leer esto que para mí es importante. Los elementos que rigen el valor de un inmueble son, en su enorme mayoría, locales. En su enorme mayoría, está demostrado que con el COVID no son exclusivamente locales, pero son los más relevantes. Sumado a que es por definición inamovible, inevitablemente genera que su cotización no mantenga una correlación con la moneda extranjera, como el dólar. Puede pensarse en la moneda extranjera como otro bien, naranja, por ejemplo. En algunas ocasiones sus precios son expresados, es decir, lo que hacemos es expresar el valor de un inmueble en la moneda, en la moneda dura, llamémosle dólar o euro, lo que sea, por cuestiones culturales o lo que sea. O a veces por cantidad de billetes. O sea, la verdad que creo que si te tienen que pagar 10 millones de pesos en pesos, es imposible físicamente. Es una operación muy complicada. En cambio, en dólares es mucho menos volumen. Pero eso no implica
que los elementos que influyen en la moneda extranjera tengan la misma influencia en el precio del otro activo analizado, es decir, el inmueble. Lo que les quiero decir con esto es que las propiedades en su mayoría se ven influenciadas por los mismos elementos que se ven influenciados el valor de tu moneda. Incluso el valor de tu moneda, la moneda local, influye en el precio, mucho más de lo que influye el valor de la moneda externa. Entonces, si nosotros la tenemos cotizada en otra moneda, nos va a generar un descalabro en la tasación fenomenal. Por eso es importante hacer el cálculo que les propongo ahora, al menos hasta tanto se tranquilice la cosa, les propongo aprender la fórmula de cálculo. Es la siguiente, es lo que comentaba hace un ratito. La tasación hoy es igual al UVA hoy sobre el UVA de la tasación. Es decir, ahí les pongo la dirección de dónde obtenerla, se van a la página del Banco Central, dicen, bueno, mi tasación es del, no sé, 1 de abril del 2019. Ojo que el UVA está hasta marzo, a partir de marzo o abril del 2016. Pero bueno, supongo que la tasación es del 1 de abril del 2019. Y la tenían tanto en pesos o en dólares, como quieran. Supongo que la tenían en pesos. Toman el UVA hoy, lo dividen por el valor del UVA del 1 de abril del 2019. Eso les va a dar un coeficiente de actualización por inflación, que es como lo pueden hacer si quieren con el SER también. Es básicamente eso, pero bueno. Va a decir cuánto varió en promedio el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, ahí actualizan la vieja tasación, la multiplican por ese índice, supongamos que es 1.000.000 de pesos. Y la variación del índice les da de un 50%, entonces hoy vale, multiplican 1.000.000 por 1,50, que sería el índice este, les va a dar 1.500.000 pesos. ¿Qué pasa si, bueno, dónde obtengo el UVA? Se los dejo ahí. Acá les pongo un ejemplo, por ejemplo. Bueno, esto del 10 del 6 de 2019, bueno, ahí tienen los diferentes UVAs que había en esa fecha, que lo pueden conseguir, insisto, en la página del Banco Central, está día por día. Ahí sacan el índice, como verán ahí, sacan el índice, lo multiplican por el valor de la tasación vieja y les da la tasación actualizada. Una propiedad que en junio de 2019 valía 1.000.000, dice hoy vale 1.447.000. Y ahora vamos a ver, ahora entramos a lo más jodido, que es las debilidades del método, y después vamos a hablar un poquito del dólar. ¿Qué pasa cuando las tasaciones están dolarizadas? Debilidades del método. El SER o el UVA tienen en cuenta, que esto ya lo dije, la inflación o pérdida del poder adquisitivo de la moneda argentina en promedio de una canasta general de bienes. Si por este motivo este instrumento fuera mal medido, como está pasando en la actualidad, en otras épocas pasó que el índice no se correlacionaba aparentemente con lo que sucedía en la realidad. Bueno, ahora, hoy el índice está reflejando un análisis telefónico, o sea, se ha perdido calidad de la información, no es un análisis, no es personal. Entonces esto, hasta que se acomode un poquito, ese índice puede reflejar algunos problemas. Entonces, si este índice fuera mal medido, o la canasta no fuera representativo de los gastos generales en una población, cosa que en esto pueden quedarse tranquilos que el índice lo es, al menos el índice SER y el UVA, esto podría arrojar errores. Pero lo más importante de todo es el punto número 2. El UVA tiene al menos un mes de retraso en su cálculo, por más que los resultados se arrojan diariamente. Así que cuidado con eso. El valor que te está diciendo hoy es fruto de una actualización promedio del mes pasado, de hace 30 días al menos. Entonces, así, si hubo un movimiento, mientras la inflación sea constante, o un ritmo similar, el índice va a ser fiel. Pero cuando vos tenés un cambio, una aceleración o desaceleración muy violenta, tiene sus complicaciones. Entonces, bueno, ahí se los dejo explicado como para que entiendan que les puede arrojar alguna diferencia. Y si ustedes quisieran compensar ese cambio, vamos a suponer que el índice les muestra todo perfecto porque venía subiendo al 3% promedio de la inflación durante los últimos 24 meses, todos los meses el 3%. Bueno, y de repente vos tenés un salto del 20% inflacionario. Bueno, ahí tenés un elemento para, necesitas incorporarlo a ese 20%, a ese valor viejo, porque está 30 días atrasados. Bueno, y si la tasación fuese en dólares, acá dejo el ejemplo que es lo que había comentado Pedro al principio.
A ver, perdón, tengo un chat, se te escucha muy bajo. Bueno, espero que no, espero que sea solamente tu volumen. Si no, intento hablar más a la cámara. Fíjense lo siguiente, si la tasación fuese en dólares, lo primero que hay que hacer es pasar, ver cuánto estaba el dólar en aquel momento, ver qué dólar tomé como relevante en aquel momento. Ah, yo escucho perfecto, listo. Sí, entonces quizás ese era tu volumen nomás de la chica que consultaba. ¿De quién era? De Sandra. Sandra, debe ser tu volumen. Bueno, si la tasación está en dólares, lo que tomamos es el dólar relevante o libre o el dólar que yo tomé en cuenta en aquel momento. Porque ¿qué pasa? Supongamos que el dólar blue estaba a 100 y yo tomé el dólar oficial y bueno, ténganlo en cuenta que ustedes en aquel momento tomaron el dólar oficial. O sea, dividen por aquel dólar que tomaron relevante, lo pasan a pesos, le hacen el proceso que les dije, actualizar la inflación, indexarla por inflación y después la dividen por el nuevo dólar relevante en el mercado inmobiliario, que hoy desgraciadamente es el blue. No hay mucho más que hacer. Entonces, bueno, ahí les dejo el cálculo de cómo sería el valor de la tasación. Entonces, leo esto último simplemente. Así con las salvedades ya expresadas podemos ver que el método es muy sencillo y dinámico, o sea, eso lo podemos practicar, es muy simple. Acá les dejé todo el cálculo, por lo cual parece muchos cálculos, pero en realidad es súper simple. Lo que hacen es el nuevo índice dividido el viejo índice y multiplican el precio viejo en pesos por ese índice y después, si lo quieren expresar en dólares, lo expresan en dólares, bueno, en UVA, o en unicornio, lo que quieran. Bueno, entonces, así, con la salvedad ya expresada, podemos ver que el método es muy simple y dinámico, permitiéndonos ahorrar mucho tiempo. Pero es muy importante recordar que no debería aplicarse si hay cambios sustanciales en otras variables que no sean el valor de la moneda. Con esto que me refiero, que podría la propiedad haberse venido abajo, el mercado cambiar de forma violentamente, no la mantuvieron, etcétera. Ese tipo de cosas que afectan a la propiedad. Ahí sí tienes que retasarla. Pero si no, nosotros como corredor inmobiliario no podemos estar tasando cada propiedad no sé, todas las semanas porque nos cambia la inflación. Imposible. Entonces, bueno, esto es un método válido, pero hay que tener en cuenta estas salvedades. Y se debe recordar que el índice UVA se calcula con 30 días de retraso, por lo que será aplicable siempre que no haya cambios extremos en ese periodo. En el ejemplo analizado, la devaluación se dio muy violentamente estos últimos días, lo que genera precisamente el efecto no deseado. Bueno. Y con esto termino y abro nuevamente el ciclo de preguntas. Si queda alguna duda. ¿Dónde dejo la presentación? Se los voy a mandar a todos los WhatsApp que me dejaron y a todos los mails que me dejaron a los que se inscribieron. También lo voy a mandar, la presentación está, el PowerPoint y el link. Al final del PowerPoint también está el link, pero les voy a dejar las dos cosas, así que no se preocupen. Te da un 42% abajo en dólares, dice Fernando Botrón. Y es probable que así sea, porque el gran problema que tenemos acá es que el mercado cambió tremendamente. Entonces, por eso yo decía, en este contexto, yo puedo actualizar hasta marzo una inflación, pero de una tasación por medida en uno. Pero desde marzo para acá ocurrió un desastre en el mercado casi sin precedentes. Con muy pocos precedentes y a nivel mundial sin precedentes. Entonces, en este contexto, en esos últimos 2 meses, no queda más que sentarse, ver lo que hacen los demás, ver cómo cambia el mercado, ver cómo cambió mi propiedad en ese contexto, y es lo que le mostraba antes. Ahí tienen los que les dejé, que cuánto cayeron en promedio las propiedades, cuánto lo está cambiando la gente. Les dejo ahí en la presentación, lo tienen escrito. Cuánto cambiaron en dólares, cuánto cambiaron en pesos y cuánto se están cerrando las concertaciones. Si hacemos memoria, lo estoy sacando de memoria, pero habían caído un 13% en dólares, subido un 18,88% en pesos, en los cambios, y medido en dólares veíamos ofertas que bajaban entre un 20 y un 25% en dólares, la concertación de la operación. Pasamos a 3 pesos por dólar. Bueno. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta, por favor. ¿La hacemos? Sí, Luciano. Sí. Ahí, con el tema de las actualizaciones con UVA,
Sí. Nosotros por ahí eso también lo venimos manejando, es más, a veces la tasación se aclara abajo, equivale a tantos UVA en relación al mercado. Por ahí yo lo que veo a veces, cuando uno actualiza, a veces en las propiedades que tienen un mayor valor el lote que la propiedad en sí, me parece que estima. Perdón, Por ahí, se digamos, cortó el esa UVA está más última, relacionado con la construcción. se cortó esa última parte, no te escuché hasta el lote. Por ahí, en las propiedades donde que tiene más valor el lote que lo que es la construcción en sí, propiedades que son más a demoler, o que la construcción es muy chica, me parece que actualizarlo por el UVA, por ahí se sobreestima el valor, que el lote no crece en la misma proporción que crece el UVA. No sé si es una apreciación mía o si puede ser que eso también sea así. No debería, pero te hago una salvedad. Deberían, porque lo que mide el UVA es la pérdida de valor de la moneda, y tanto el terreno como la edificación pierden valor, pierden el mismo, se comportan de manera igual respecto de la moneda. Pero el terreno no tiene esa amortización, que sí la amortización por antigüedad, te digo, o por estado, que sí lo tiene la edificación. Entonces, lo que difiere, voy silenciando algunos, lo que te puede hacer diferir es que justamente vos actualizaste todo por inflación, está perfecto, claro, pero hay una cosita que cae un poquito más, porque se puso un poquito más vieja o puede estar en un poquito peor estado, en cambio el lote no. Entonces, eso puede hacerte diferir, sobre todo cuanto más largo es el tirón que vos haces. Si vos haces una actualización por UVA de 3 años, y esos efectos empiezan a tornarse graves. Empiezan a ser graves, entonces hay que separarlos y decir, bueno, la parte edificada cae, el lote se mantiene. Eso es lo que yo recomendaría. Y después la otra consulta, que es en el tema de las construcciones o las ventas que se hacen al pozo. En ese, ¿qué índice se puede tomar hoy como para las actualizaciones, para los pagos? Porque me decía un constructor, dice, hace un tiempito yo me animaba a actualizarlos con UVA o con un índice de la construcción, pero dice, hoy tengo miedo de que esos índices los planchen de vuelta, que los frenen, y si los dejo en dólares es poco tentador ofrecer una financiación de los plazos en dólares. ¿Qué se puede tomar en ese sentido? ¿O qué experiencia tienen ustedes manejando por allá? Yo soy en Esperanza, por eso les pregunto, capaz ustedes ya tienen algún método ya establecido. Yo te digo lo que hacen acá, hay muchos que se fueron para atrás con la venta. Primer punto, o sea, algunos han decidido cancelar sus proyectos porque tienen miedo, porque no saben de dónde agarrarse. Los más intrépidos se lanzan en pesos y le mandan CAC, pero por las dudas subieron precio hoy en pesos, cosa de quedar cubierto por si el CAC viene demorado, por si la inflación se plancha. El CAC, por ejemplo, es un índice que si bien es más volátil que lo que es el SER o el UVA, porque miden 10.000 elementos, es mucho más suave su incremento. En cambio el CAC, viste, te sube nada y te sube un montón. Bueno. El CAC en el tirón largo ha sido mucho más genuino a lo largo del tiempo. Los otros índices han sido más cuestionables. Entonces, acá lo que he visto, si alguno más quiere aportar su experiencia, pero por lo que he visto al menos, los más intrépidos se están lanzando con CAC. Tengo un proyecto hasta 60 meses con CAC, y actualizaron sus precios, lo subieron bastante, porque el mercado se achicó. Su competencia casi desapareció. No casi, poner el que antes había 100, quedaron 40. Entonces, de repente, el que se lanza a vender en pesos, vende. Entonces, no necesita bajar tanto. Esa es, al menos mi experiencia. Si alguno quiere aportar algo más, bienvenido sea. Cristian Di Benedetto también estaba con un proyecto ahí. No sé si alguno más quiere comentar, pero estaba bueno al menos en ese sentido. Ellos se lo están lanzando con algunos ajustes o vender en pesos. Bueno, y hay otros que fueron para atrás, que directamente ante la situación prefieren esperar a que aclare para estar más tranquilos. Luciano, sí. Bueno, ya hemos hecho una operación que justo tiene que ver con eso. Y un poco lo que estábamos recién viendo con Pedro.
O sea, el material de la construcción subió un 7, un 10%, entonces las propiedades no pueden subir en peso más que eso. Esa es la realidad un poco. Porque si yo hoy estoy vendiendo en peso y voy y compro materiales, como vos decías, si me la voy a guardar a la plata no me sirve para nada, y a mí me rinde lo mismo, o sea, lo mismo, un 10% menos, o sea que lo que uno va incrementando. ¿O hablas de Por ahí, pozo? ¿De pozo o de propiedades en general? Y es para mí lo mismo, porque, o sea, si nosotros estamos vendiendo de otro proyecto que ya está terminado, y si yo vendo hoy ese departamento para comprar materiales para el proyecto nuevo, para mí es lo mismo, ¿me entendés? O sea, ese 10% de diferencia, que es lo que uno incrementa y que por ahí, bueno, a lo mejor un 5 más por las dudas, como vos decís, para no Pasa que quedarte vos lo corto. pensás, está perfecto, y vos lo que pensás en costo de reposición porque vos sos productor. Realmente. Pero ¿qué es lo que tendríamos cuando vamos a tasar una propiedad? Porque hoy, o sea, vos vas a tasar una propiedad y si la haces por costo de reposición no te da, pero no llega ni a la mitad del precio que estamos pidiendo. Esa es la realidad. Bueno, ahora, mientras vos charlabas con el tema de lo del UVA, ahí estoy mirando una lista de precios de una empresa, de un edificio que hoy los tiene a la venta, y ya te digo cuánto. O sea, si lo hacemos por UVA, o sea, el costo a los primeros días de octubre del 2018, el costo del departamento era 3 millones de pesos. Hoy con ajuste de UVA me da 6 millones y la empresa está pidiendo 9 millones 300, o sea, un 50% más. pero ¿y qué pasó con el mercado? Vos lo que tenés que mirar es que de repente la empresa, ¿cuántos más están vendiendo? No están vendiendo. Por eso, La Mar, por ejemplo, sí, perdón, que la me Mar, metas. La Mar estaba con hablando de la Mar. el edificio que lo tiene terminado, Le va a dolarizó dar todos los 29. precios. Pasó todos los precios a dólares. Y bueno, y automáticamente los movimientos en la cotización del dólar la dejan afuera o adentro. O sea, el dólar se devalúa, la dejan afuera. Entonces, por eso la empresa que vende pesos es la que hace la diferencia y no necesita bajar tanto, porque ahora el mercado se la achicó. Entonces, su participación ahora respecto de la demanda puede ser mucho mayor. Me refiero, está pescando en una pecera. Cuanto antes tenía que competir con muchísimas más. Entonces, tiene sentido. Es más, esto es lo que sucede normalmente en los mercados. Vos lo que estás evaluando es qué es lo que sucede con la rentabilidad de la empresa. De repente los márgenes para aquel que produce se le incrementaron. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el tiempo? Supongamos vamos a quitar el efecto del riesgo del medio. Pero si vos tenés márgenes que se han incrementado con el tiempo, cada vez van entrando más personas y compitiendo. Ahora hay que entender una cosa, el riesgo que hay hoy, si vos no tenés una rentabilidad mejor, es mucho más jodido de lo que era el riesgo del 2017 para atrás. Porque la inestabilidad de la moneda es mucho mayor, porque los créditos han desaparecido, por múltiples motivos. Entonces ahora el riesgo que vos tenés, es más, no falta que venga alguien y te diga el límite máximo para aumentar es esto, o te toque el índice. Entonces esas cosas hace que, como el riesgo es mayor, la rentabilidad requerida de las empresas tenga que ser mayor, porque incluso la probabilidad de impago, la cadena de pago está bastante rota, con lo cual un mayor riesgo genera una mayor rentabilidad requerida. No quiere decir que el mercado la convalide. Hay otros que dicen directamente, no, yo por estos valores no entro ni siquiera con este nivel de rentabilidad. Entonces, tiene sentido lo que estás diciendo, tiene totalmente sentido. Hay que tener cuidado, creo, en este momento, y ya ha pasado en otras etapas como estas, similares o peores, el tema de la venta en pozo, porque hay mucha gente que va a dejar las cosas sin terminar porque no va a poder terminar. Ya se apretó, ya la mayoría de los fideicomisos están vendiendo con un atraso de entrega de más de 2 años, de año y pico, salvo las empresas muy grandes. Hay que tener mucho cuidado a la hora de el proyecto que se vaya a vender hoy. Eso es un tema muy delicado. Me parece que hay que tener mucho cuidado porque ya hay más de un caso de ejemplo en la ciudad de edificios que han quedado los esqueletos parados y nunca más se terminaron y la gente nunca más recobró un peso. Entonces estamos en un momento que hay que tener cuidado con ese tipo de ventas. ¿Sí? Y pasa mucho en estas circunstancias, cuando vos tenés economías tan complicadas, tan volátiles, aquel
inexperto sin conocimiento financiero o sin espaldas para comerte una piña de esta, y sí, van a quedar, yo estimo que van a quedar los esqueletos, los cadáveres, y bueno, no va a ser fácil en ese sentido. No va a ser fácil, y temo lo mismo que vos decís, con una cadena de pago rota, porque ¿hasta qué porcentaje de impago me puedo bancar? Supongamos que yo tengo un edificio, vendo los 100 edificios porque soy genial, vendo los 100 departamentos de un edificio porque la verdad que soy un espectacular vendiendo. Ahora de repente mi índice de morosidad pasa del 5% o del 2%, pasa al 40%, al 30%. ¿Y vos cómo haces para construir? Porque tu margen sobre el edificio no es tan alto. Entonces no te da para terminar. Que tenés que ejecutar, revender, y encima vos ejecutás, revendés, y ese mercado secundario, como pasó en el 2008 en Estados Unidos, se cae a pedazos. Como está pasando también con los planes para IPILAI. El mercado secundario se vino al piso. Entonces sí, yo estimo, lo que pasa es que PILAI obviamente tiene conocimientos financieros, lo manejan a eso. Pero por ahí una persona que recién arranca, o que no es avesada en materia financiera, y va a dejar, yo estimo que va a quedar el tendal. En ese sentido, si van a ofrecer, me refiero, emprendimientos, hay que estar muy seguro de quién lo hace. O empresas grandes o empresas ni siquiera grandes, empresas que vos tengas la certeza, digamos, que al menos tienen conocimiento financiero, que uno presume que las grandes empresas lo tienen. Pero esto, bueno, no las exime de quebrar también, pero bueno, es más probable que una empresa grande tenga conocimientos financieros que lo tenga una persona que hace su primer edificio. Y acá por ahí la consulta era porque los que trabajan hacia el pozo en Esperanza no son los tipos de edificios por ahí que hacen en Santa Fe, digamos. Son construcciones, complejo de departamento de 8 departamentos, 10, ¿viste? Algún tipo de eso en zona facultad. No son unos montos tan grandes, digamos, y asimismo, cuando trabajamos con eso, trabajamos con empresas que sean reconocidas, que trabajaron en el rubro, no con cualquiera que llegue a hacer ese tipo de operaciones, siempre tomando los recaudos de no hacerlo con cualquiera. Claro, pues se lleva puesto tu nombre. Sí. Si se cae, se lleva puesto tu nombre también. Sí. Bueno, si alguno quiere hacer alguna consulta más, si no, damos por finalizada la reunión. Hay 8 mensajes, perdón, no los había leído, a ver. Bueno, actualicé una casa de Muller ayer y me dio un valor bastante realista acorde al mercado, digamos. ¿Qué valor del metro cuadrado a estrenar están tomando? Y yo no taso por metro cuadrado, porque los metros cuadrados, creo que esto da para otra charla el día de mañana, los metros cuadrados son diferentes. Son diferentes. O sea, no es lo mismo, incluso en un mismo departamento, no es lo mismo el metro cuadrado 41 que el metro cuadrado 24. ¿Qué te quiero decir? Vos tenés un monoambiente, cada metro cuadrado vale y es muy valioso para vos porque te agrega calidad de vida. Ahora vos tenés una casa de 600 metros cuadrados, el 601, ¿en qué te agrega? O un departamento. Entonces, yo por ahí no utilizo, no multiplico el valor del metro cuadrado ni en terrenos, ni en propiedades, porque para mí lleva a confusiones y a errores. Nosotros tomamos CAC, dice Ricardo, actualicé como explicó Luciano. ¿Tu proyección es una baja de cuánto para el mercado inmobiliario de adeptos hablando en dólares? Si te digo una proyección, sería una falta de respeto, porque la verdad es que no puedo saber el futuro, depende de la volatilidad. Yo lo único que puedo decirte al respecto de eso es que cuanto más volátil es el tipo de cambio, menos se recupera el mercado. Hoy estamos casi llegando a valores históricos de piso, actualizados, si actualizamos el año 80 por inflación, porque el dólar también tiene inflación, si lo actualizamos nos va a dar en algunas ciudades que ya estamos llegando a un piso que encontró, esto se llama análisis técnico, que encontró en otras oportunidades y que puede ser una posibilidad de rebote. El problema es que creo que también la situación que estamos atravesando, yo creo que no tiene precedentes históricos que se combine una situación tan compleja, porque Argentina venía muy complicado en materia económica, y además una situación mundial tan compleja. O sea, las dos complicaciones es demasiado. Entonces, puede ser que rompa ese piso y puede ser que se vengan más abajo.
Depende, incluso para que tengan presente, o sea, la negociación de ayer que teníamos que pagar, Argentina no pagó, eran 503 millones de dólares, o sea, era un vuelto, obviamente, un vuelto para lo que es un país. Y no lo pagó, sigue negociando, entonces todo eso genera un problema. Si Argentina paga, se acomoda, tiene una deuda que es sostenible por los próximos años, lo podría llegar a ser, pero la negociación tiene que ser positiva y tenemos que salir un poquito de ese esquema. Así que, perdón si no te respondo, no puedo saberlo a ciencia cierta, temo que rompa el piso ese, pero si no lo rompe, en estos valores, con un dólar a 140, como estábamos ahí, en esos valores digamos, de unas caídas ya del 48 en concertaciones respecto del 2018, con estos valores ya estaríamos en un piso casi histórico, con lo cual es difícil que lo rompa. Si lo rompe, agarrate Catalina. Esperemos que no. Entonces, si vos tenés los dólares, mejor esperar. No lo puedo saber. Yo quiero pensar que no lo va a romper. Yo en ese sentido soy optimista, dentro del pesimismo de Argentina. Obviamente, la mayoría está pensando que es mejor conservar dólares. Si lo rompe, si llega a romper el piso vos podés encontrarte con que la caída sea demasiado violenta. Pero si no lo rompe, estarías hoy en un piso, entonces vos hoy comprando podés hacer una diferencia aceptable, digamos, en el tiempo. ¿Se entiende? De aquí a 1 o 2 años el mercado se puede recuperar. Desgraciadamente, perdón que no puedo responder, pero Argentina es impredecible, porque yo no sé si mañana no deciden no pagar nada y se nos arma terrible. O sea, desgraciadamente no es racional a la hora de tomar decisiones financieras como país. Entonces, eso es lo que te digo. Mirá, es irracional que un país entre en default por 503 millones de dólares, cuando debe más de 300.000. Sin embargo, ahí estamos. Me parece a mí que otro problema importante que tenemos nosotros, aparte del mercado, de la pandemia y de todo eso, son los ahorristas en dólares que tenemos. Que la semana pasada no invertían sus dólares porque pensaban que el dólar se iba a ir a 150, y esta semana no invierten sus dólares porque el dólar bajó 10 pesos. Entonces, ese es un tema muy importante a tener en cuenta. Sí, pero eso sucede en todos los mercados, me refiero en todos los países. Obviamente hay fenómenos culturales, pero sucede en todos los países. Nosotros estamos quemados, nos comimos, una persona de 40, 50 años ya se comió 5 default. ¿Viste? Mi abuela ya se comió 8. Entonces mi abuela, no le sacaba un dólar, pero ni a palo. Pero bueno, ese es el tema. Nos han defraudado durante mucho tiempo y por ahí el dólar es lo único que más o menos te ha defendido. Sí, claro, pero cuando vos ya hiciste una ganancia determinada, me parece que es un momento de, por ahí, fijar el mercado o fijar el valor. A ver, lo más probable es que las propiedades en dólares sigan bajando. Eso es una probabilidad, y que las rentabilidades que nos están dando las propiedades hoy son la nada misma. Entonces eso hace también que nuestro mercado esté bastante complicado. Ese es un buen punto en el que diste. La rentabilidad que tenemos hoy está en el orden de entre el 2,5% y el 2%. Entonces, eso es bruta, hay que descontarle impuestos y la amortización del inmueble que vos estés alquilando. Y eso te da cerca de 0. Entonces, hay dos cosas que pueden pasar. O suben los alquileres o bajan las propiedades. Y la pregunta es, ¿tienen margen para subir los alquileres? Así que la verdad es, yo lo dudo. Me parece que puede todavía caer un poco más y es sumamente preocupante. Acá Fernando dice que el dólar va a llegar a 100 pesos, escribió un economista local. No sé si se habla del dólar oficial o del dólar paralelo. A ver, hay visiones, bueno, no son tampoco tan opuestas respecto del valor del dólar. Lo escribiste vos hace mucho tiempo, me dice. El dólar va a llegar, sí, es verdad. En el 2014 yo hice el cálculo que qué pasaba si manteníamos la inflación a esta velocidad, y digo, en el 2019-2020 llegaríamos a un dólar a 100. Y llegó. Pero bueno, hay una mezcla de condiciones. Se mantuvo la inflación promedio y demás. Respecto a los demás economistas,
Algunos creen que todo está caro, por ejemplo, Salvador Di Stefano, él considera que incluso el valor del dólar blue hoy está caro, producto de que sobrereaccionó a algunas cuestiones. Yo creo que en el corto plazo puede bajar un poquito, pero me refiero, capaz que baja, Argentina acuerda en estos días, porque le quedan 10 días más o menos de negociación, capaz que llega un acuerdo y para junio lo tenés al dólar blue en 110, 105, y puede ser. Pero de aquí a un año, con la bomba de pesos que hay, yo lo dudo mucho que, o sea, esto es una aceleración violenta por una cuestión de la cantidad de pesos que hay circulando en la economía que no tienen respaldo en bienes y servicios para comprar. Así que ese es el esquema. Bueno, no les quiero quitar más tiempo. Espero que les haya gustado, que les haya aportado algo o que les haya generado al menos incertidumbre para debatir. Cualquier consulta me pueden escribir, les voy a mandar a todos los que se inscribieron por mail la charla y por WhatsApp. Así la disponen y cualquier duda que tengan estoy a disposición como siempre. Bueno, muchas gracias a todos por participar.